Sentis, un saludo cordial, ¿qué tal, juventud? ¿Cómo estamos? Espero que bastante bien. Bienvenidos a nuestros miércoles de historia y por ahí también es otro curso. Y como cada semana, el día de hoy vamos a desarrollar en dos partes nuestras sesiones. Primero con historia del mundo universal y cerramos ya nuestra jornada hablando de historia del Perú más adelante. Bien, espero que hayan tenido muy buena semana desde la anterior que nos encontramos y que estemos listos para nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a desarrollar dos incluso momentos importantes de la llamada Edad Media, que es donde dejamos nuestras acciones la semana pasada. Hoy vamos a ver un nuevo sistema socioeconómico que va a dominar gran parte de Europa, llamado feudalismo, y dentro de este periodo también se van a dar otros hechos conocidos como las cruzadas. ¿No? ¿Por qué tiene ese nombre? Luego vamos a mencionar un poco sobre aquellos acontecimientos. Sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta hoy es que estamos inmersos en la llamada Edad Media. Y para hacer un poco de memoria, mientras compartimos nuestra información, la Edad Media comienza, tradicionalmente hablando, ¿no? Como lo ven los europeos, con la caída del Imperio Romano. Pero a tener en cuenta que el Imperio Romano sería dividido en dos, y en este caso, pues hablamos del Imperio Romano de Occidente. ¿No? El que va a caer es el Imperio Romano de Occidente. ¿No? Y la semana pasada nosotros hablábamos justamente por este mismo horario acá en nuestra Perribero, de que un grupo enorme de pueblos que llegaron fuera de Roma hacia el interior provocaron la caída de ese imperio. La única razón no fue esa, ya había debilidad, ya habían algunos malos manejos, pero sobre todo esos pueblos que venían de fuera de las fronteras romanas le dieron el empujón final. A ese grupo enorme de pueblos se les llamaba bárbaros, ¿no? Y si nosotros recordamos, bárbaros era la denominación que le daban a los extranjeros, los romanos, a todos los extranjeros, a cualquier población que venga de afuera de Roma, ¿verdad? Entonces, con la caída de ese imperio romano de Occidente, se le pone fin a la Edad Antigua y damos paso a la Edad Media. Y en la Edad Media comenzamos nosotros estudiando jóvenes un imperio, ¿no? Si recordamos, estos pueblos bárbaros, algunos se convirtieron en reinos y se van a establecer en Europa, uno por ahí en el norte de África, se repartieron el imperio romano de Occidente y de todos esos reinos, uno en particular evolucionó, llegó hasta la parte final, ¿no? Y se convirtió en un imperio. Y ese imperio va a ser denominado Imperio Carolingio, porque en referencia a un personaje llamado Carlos. De ahí venía el nombre. ¿Y qué reino bárbaro es el que formó el Imperio Carolingio? El reino franco, el reino franco. Y por ahí hemos pues estado desarrollando nosotros esa parte de la historia. Hoy vamos a ver otros hechos, como les comentaba temprano, de la Edad Media, ya no imperios, sino acontecimientos pues, que van por otro lado. Primero, un sistema nuevo que va a ser una consecuencia de las invasiones bárbaras y ya luego hacia el final un conjunto de conflictos, guerras, que son también interesantes de ver. Bueno, por acá nos escuchaba, muy buenos días a todos los que me escribieron, buen día, muy buenos días, bienvenidos a todos los que se están incorporando, muy buenos días, y buenos días. ¿Qué tal? Exactamente, el Carlitos Martillo, ¿no? En español, ¿no? Si lo veíamos en latín, era Martel, Carlos Martillo y el que creó el reino franco, la dinastía carolingia, mejor dicho, fue su hijo, ¿no? Tenía un nombre muy particular y le dije, apúntenlo ustedes para sus hijitos, algunos no quisieron. Ese fue Pipino, Pipino el Breve, ¿no? Bueno, ahí a veces hay nombres interesantes que vemos en las clases. Muy buenos días a todos, buen día, por ahí veo que siguen ingresando. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días, esperando que todos estén muy bien. Buen día. A ver, sigue moviéndose. Nombres poco comunes. Sí, pipí no es tan común. Es verdad. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buenos días, señorita Vania. Soy su fan. Oye, ni mi mamá me dice así. Muchas gracias. Buenos días. Buen día con todos. Entonces, juventud, ahora que ya estamos conectados y habiendo recordado un poquito, vamos a ver este momento histórico dentro de la Edad Media, denominado feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? Como les comentaba, pues, más tempranito, el feudalismo fue una nueva forma de administrar riquezas en la Edad Media, una nueva forma de entender las riquezas. Fue todo un nuevo sistema social y económico, porque también va a agarrar a la gente, no solamente las riquezas, que aparece en la Edad Media. Y para no complicarse mucho, jóvenes, lo vamos a ver de esta manera. En el feudalismo, lo que a ti te hacía poderoso, lo que hacía que tú te sientas poderoso, era la acumulación de tierras, terrenos, si quieres llamarle así. Mientras más tierras tú tuvieras, tú sentías que eras más poderoso. Por ahí alguien dirá, profesor, pero obvio, pues mientras más tierras tenga. Hoy incluso ya no se piensa tanto así, ¿no? Hoy priorizamos más el dinero, ¿no? En nuestra mente incluso, de la gran mayoría está, prefiero dinero, ¿no? Y por ahí alguien más analítico dirá, profesor, pero si tengo tierras, no es como si tuviera dinero porque también las puedo vender o las alquilo, ya, pero en aquella época no se pensaba así, pues, no se analizaba tanto, ¿no? Acá las tierras se veían como riquezas para ti, pero no para venderlas, no para alquilarlas, no para poner tu anuncio ahí, se vende terreno, no, no. Era para que tú las tengas. Tú no pensabas en que esas tierras eran para cambiar por dinero. Esas tierras eran tu riqueza. Y mientras tuvieras más tierras, más poderoso, o sea, más riquezas tenías tú. Y de ahí que tenemos pues el concepto básico de feudalismo, ¿no? Ya ordenándolo, fue el sistema socioeconómico que basaba el poder en la propiedad de tierras. Y esto repito una vez más, con una sola frase lo puedes mencionar, ¿no? Mientras más tierras tuvieras, más poderoso eras. Profesor, y la actualidad hoy, como les decía, ya es más por poder económico, ¿no? En esa época era por propiedad de tierras. Hablando así en términos de feudalismo, ¿no? En términos de feudalismo, el Perú, por ejemplo, hubiera sido un territorio muy poderoso, porque el Perú tiene bastantes kilómetros cuadrados. En tamaño, el Perú es un país pues bastante grande. Y en el feudalismo estaríamos dentro de los más importantes, ¿no? Ya pasándolo a la actualidad, hoy el tamaño de tu país no necesariamente significa que tú seas poderoso. Y aunque parezca medio frío, pues agarrando nuestro propio país como ejemplo, ahí se puede apreciar. Hoy, ¿cómo saber si un país en el mundo es una potencia mundial? Hoy tú ves su poderío económico, sus riquezas, ya después ves su ejército, ya después ves su tamaño de mapa, ¿no? Acá las tierras lo eran todo. Y entonces, con esa idea vamos a desarrollar ya algunas características, algunas cosas muy peculiares del feudalismo, ¿no? Me colocan por ahí, claro, hoy es primero se ve la cantidad de dinero que uno tiene, riquezas, y luego vas ya bajando a su potencial militar, marino, y el territorio en realidad no tanto. ¿Saben, por ejemplo, dónde se puede ver? Inglaterra. Inglaterra es uno de los más estables y poderosos del mundo. Pero el Perú es más de 3 veces el tamaño de Inglaterra. Somos más de 3 veces el tamaño de Inglaterra. Si estuviéramos en feudalismo, actualmente Perú sería pues 3 veces más importante que Inglaterra.
Ah, profesor, nos hubiéramos quedado en feudalismo, ¿no? Tampoco es tan bonito, tiene algunas unas características pues, también peculiares, pero así en resumen, como para que lo entiendan con un ejemplo. ¡Hala, qué chévere sería, ¿no? Te estás imaginando. Bien. Inglaterra es pequeño, sí, es pequeño en territorio, claro que sí. ¿Saben quién sería también, por ejemplo, 3 veces más importante que Inglaterra? Bolivia. Ah, ya ven que ustedes que no, profe, no tiene mar, ya está. Sin mar y todo. Si estuviéramos en feudalismo, Bolivia, que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, también sería el triple de importante que Inglaterra, que Portugal, más importante que España, imagínate. Pero bueno, estamos en otro momento. Era solo un ejemplito y para que veas, un ejemplito para que tu mente huele, ¿no? As- Entonces, juventud, vamos a ver detalles del feudalismo que creo que hemos entendido fácil, ¿no? Más tierras tienes, más poderoso eres. Ya, la pregunta es, ¿en qué momento comenzó a tener tanta importancia el tener tierras? De algún lugar tiene que venir esta idea, porque es un nuevo sistema completo. De algún punto de partida tiene que haber surgido esta idea. Y ahí vamos a ver cuál es el origen del feudalismo. Y una de las cosas que le da vida al feudalismo va a ser el final del imperio que vimos la semana pasada, el final del imperio carolingio. Y por ahí si recordamos rapidito, el imperio carolingio buscaba hacer la unión de dos cosas, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos? Buscaba revivir al imperio romano que había caído, pero en unión a una institución muy poderosa que era la iglesia, ¿no? La iglesia. Si tú juntabas esos dos, pues era como que tenías el imperio carolingio. Entonces, el imperio carolingio fue muy importante en extensión, o sea, hablando de tamaño fue bastante grande. Su mejor emperador fue Carlomagno, Carlos el Grande. Un detalle que Carlomagno comenzó a desarrollar, que dejó como costumbre, dejó como ya algo normal y todos lo van a hacer después de él, era dividir las tierras, dividir territorios y entregarle esos territorios a sus más importantes asesores, a sus herederos, a miembros de su corte real. O sea, como les digo, ¿no? Ya desde ahí comenzaba a tener un poco de importancia, pues, el tener tierras. Desde el Imperio Carolingio, que comienza a ser casi un sinónimo, tener tierras igual a ser importante. Carlomagno comenzó en parte con esa costumbre. Sin ir muy lejos, ustedes recuerdan, ¿no? A la clase anterior, el Imperio Carolingio se dividió, ¿no? ¿Cómo llegó a su final? Porque los nietos de Carlomagno se peleaban por territorios. Entonces, con un tratado llamado Verdún, el rey de ese momento, llamado Luis el Piadoso, Ludovico Pío, dividió el imperio carolingio. Y ahí tienes tú, mira, la división del imperio carolingio. Se dividió entre los herederos de Ludovico Pío, de Luis el Piadoso. Ahora, ahí yo les he puesto con números. Adentro de estas regiones también estaba así bastante dividido el territorio. Los reyes, los gobernantes de esa época comenzaron a ganarse la fidelidad, comenzaron a ganar pues más seguidores al entregar un poquito de tierras que ellos tenían. Como ellos tienen un montón, un poquito de tierritas las iban repartiendo a personas importantes, ¿no? Asesores, generales del ejército, los gobernantes de esos lugares, o sea, los duques, los condes, los marqueses que vimos la vez pasada, ¿no? De cada una de estas personas que recibían una pequeña provincia, por ejemplo, una pequeña ciudad, comenzaron a ser importantes por tener tierras. Y esto nace desde el Imperio Carolingio. El tema, muchachos, es cuando el Imperio Carolingio desapareció. El Imperio Carolingio ya fue, pero esa costumbre de seguir entregando un poquito de tierras a gente para que se acerque a ti, para ganar su fidelidad, continuó. Esa costumbre siguió después del Imperio Carolingio.
Y ahí se va a ir formando esto del feudalismo, en esta posesión de tierras. Me preguntan por ahí. Entonces, parte de Francia también estaba dividida porque está París. Claro que sí, claro que sí. En ese momento aún no le llamamos Francia, pero si lo queremos ver con nombres actuales, ahí en esto de colores tendríamos parte de España un poquito, Francia, estaría una parte de Alemania, un poquito de Países Bajos, un poco de Italia, una parte de Suiza. O sea, sí, estaba bastante dividido. Pero, o sea, pero todo era un solo imperio, sí, era un solo imperio, hasta que Carlomagno mismo comenzó ahí a crear sus provincias, sus ciudades, pero seguía siendo uno. Ya se partió con los nietos de Carlomagno, ahí ya se dividió. Y ya desde ahí, adentro, se empezó a dividir más todavía, ¿no? Ya hay un montón de pueblos, ciudades. Ya, ese es el punto de partida, pero no es la única razón de que surja el feudalismo. Hay otras más, hay otras más. Me pregunta por ahí algo, amigo Edison, ¿siglo IX, siglo XIII? Sí, sí, podríamos enmarcarlo en esas fechas. Exactamente, podríamos decir desde el siglo IX, sí, cuando va surgiendo, hasta el siglo XIII, que ya comienza así a caer. Tengan en cuenta, jóvenes, que cuando hablamos de sistemas, o sea, de feudalismo, no es exacto, ¿no? No es comienza en este año y termina en este año. Hay aproximaciones y por eso está bien, nuestro compañero me dijo hace un momento, en siglos, así que sí, sería del siglo IX al siglo XIII, aproximadamente, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué otra razón le va a dar vida al feudalismo? Que la gente volvió a tener temor de vivir en las ciudades. Profesor, ¿cómo otra vez? ¿Cómo que volvió a tener temor, miedo de vivir en las ciudades? Ya esas personas en Europa habían sentido temor de vivir en las ciudades siglos atrás. Profesor, ¿cuándo? Allá por el siglo III, o sea, como 600 años antes. ¿Por qué la gente en el siglo III comenzó a tener miedo de vivir en las fronteras, en las ciudades que están afuera, ¿no? Porque un montón de pueblos bárbaros comenzaron a llegar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y uno en particular era medio salvaje, ese hacía correr a los demás, tenía su líder llamado Atila, que le decían el azote de Dios, ¿no? Tiene nombre como de un número. Por ahí de repente la gente recuerda, cambiamos. Por ahí lo recordaron muy bien ayer por los bárbaros, exactamente, Edison, Cassiel, los unos. Sí, profe, me acuerdo de los unos, ¿no? Pero no el número, ¿ah? Los unos con H, ¿no? Esos unos, como llegaban y pues saqueaban bastantes lugares, hicieron que la gente comience a tener temor de vivir en las fronteras, en las ciudades, y comenzaran a vivir hacia el interior de los reinos, de los imperios, ¿no? Comenzaran a irse hacia las zonas rurales. O sea, si tú no vives en la ciudad, te vas al campo. Y la gente comenzó a irse al campo así en grandes cantidades. No, si me quedo en la ciudad me matan, me voy. Incluso dejando tierra se iban. Pero eso fue en el siglo III. Cuando llega el Imperio Carolingio y aparece Carlomagno, incluso antes Pipino, ¿no? La gente se sentía un poco más segura, más tranquila. La gente volvió a las ciudades porque sentían que estaban protegidos. Ven al emperador y dicen, hoy no tengo de qué temer, porque si algún pueblito bárbaro viene, ese emperador me va a defender. Ya lo había hecho con los árabes, ¿no? Si recuerdan. Entonces la gente volvió a agarrar confianza y volvió a poblar todas las fronteras, las ciudades, cerca al mar, hasta que en el siglo IX, finales del siglo VIII, vuelve ese temor, ese miedo de vivir en las ciudades. Profesor, pero ¿y ahora por qué? Muchachos, porque se va a dar la segunda oleada de invasiones bárbaras. La segunda ola de invasiones bárbaras. ¿Se acuerdan cuando estábamos en los peores momentos del COVID? ¿No? Ojalá no vuelva.
y seguí las noticias, viene la segunda ola, ¿se acuerdan? Y después hubo tercera, cuarta. ¿Qué quiere decir segunda ola? O sea, cuando retorna otra vez el peligro que ya habíamos tenido antes. Entonces, ya hubo invasiones bárbaras, pero ahora estamos hablando de la segunda vez que hay invasiones bárbaras, la segunda ola de invasiones bárbaras. Entonces, otra vez volvió el peligro, sí, pero esta vez ya no con tantos pueblos, eran menos. Y uno en particular era así como los unos, o sea, hizo que la gente tenga miedo. Y ese pueblo fue el pueblo de los vikingos, que seguro ustedes han escuchado alguna vez, ¿no? Son muy populares por dibujos, por películas, series, leyendas, ¿no? Ah, sí, profesor, los vikingos, yo he visto que tienen sus cuernotes, se parece a mi amigo del barrio, así igualito, ¿han visto ustedes los vikingos? Dicho sea de paso, a veces los exageran también, ¿ah? A veces los exageran un poco. No siempre tenían sus cascos con cuernotes, ¿no? Pero los vikingos creo que son conocidos. Entonces, esta segunda ola de invasiones va a tener como protagonistas a los vikingos, que venían de la zona del norte de Europa, la zona de Escandinavia, Dinamarca, Suecia, y esos lugares, Noruega, actualmente se le llama así, ¿no? De esa región de Europa del norte, de ahí comenzaron a llegar hacia lo que antes era el Imperio Carolingio. Y cuando llegaban, pues, generaban bastante destrucción. Sin ir muy lejos, muchachos, vikingo, vikingo es sinónimo, o sea, significa ladrón. Pero un ladrón así malo, malo, no solo que te roba, sino que te golpea, que te arrastra. Vikingo significa justamente ladrón, sinónimo de peligro. Entonces, con estos vikingos vuelve otra vez la sensación, como dice ahí, de miedo, de pánico. Era como que los unos habían vuelto. Y de ahí que los europeos dijeron, ah, no, ¿sabes qué? Si me quedo a vivir en las ciudades, estos me arrasan, se llevan mis cosas, matan a mi familia, destruyen todo. No, vamos a volver a hacer lo que hicimos allá por el siglo III. Dejemos las ciudades y vámonos a vivir al campo. Y ahí, en ese recorrido, si tú te vas hacia adentro de los territorios y te vas hacia el campo, lo primero que necesitas es tener dónde quedarte, dónde vivir. Estás dejando tus tierras, tu propiedad, tu casa, todo, ¿no? Por tu vida, por salvarte. Pero ahora cuando te vayas hacia el campo, tienes que ver dónde vas a vivir, ¿no? ¿Dónde vas a vivir? Y ahí viene el siguiente punto que vamos a ver hoy del feudalismo. A ver, por acá. O sea, que en esos tiempos en Perú hay muchos vikingos. Uy, hoy hay un montón, muchachos. Solo que ya no son los originales, ¿no? Hoy se crea vikingos por otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estaban los originales. Profesor, y a ver, ahora que la gente se fue al campo, ¿cómo así de que necesita un lugar donde vivir, ¿no? Claro, pues muchachos, porque tú estás dejando tu casa original por salvar tu vida. Y ya cuando te vas a ir al campo, como no tienes dónde quedarte, porque ahí no tienes propiedades, ¿saben lo que va a ocurrir? Que muchas de esas personas comenzaron a buscar a la gente que sí tiene tierras en la zona del campo. Y quienes sí tenían tierras en la zona del campo, todos aquellos a los que les habían ido repartiendo en el Imperio Carolingio, pues a los que Carlomagno le había dado su pueblo, a los que Ludovico Pío les había dado su pequeña ciudad, aquellos a los que los gobernantes les habían ido repartiendo pequeñas provincias, ¿no? Entonces toda esa población iba a buscar a los dueños de esas tierras. ¿Y para qué los están buscando, profesor? Los están buscando para pedirles protección. Por favor, estamos buscando un lugar seguro, porque en las ciudades, allá en las fronteras, están los vikingos, es peligroso. Ustedes que sí tienen propiedades acá en la zona rural, en el campo, déjennos vivir en sus tierras, por favor. Protéjanos ustedes que sí tienen poder. Entonces muchas personas comenzaron a eh, cuidarse bajo la protección
de los llamados grandes señores. Profe, ¿a quién se le llama grandes señores? Muchachos, a los que tienen tierras. Hacían palabras muy fáciles. Acá tenemos la búsqueda de protección de aquellos que no tienen nada, que están escapando del peligro, por parte de los que sí tienen tierras. De toda la gente iba a buscar a los propietarios de esos territorios. A eso se le llama grandes señores. Y ahí tenemos a los que vimos la semana pasada. El marqués, el conde, el duque. Luego van a aparecer más. El vizconde, el archiduque. Van a ir apareciendo más. Entonces la gente busca protección. ¿Y sabes cómo sabías en aquella época que una persona tenía poder además de sus tierras? Por su casa. ¿Y sabes cuáles eran las casas de esos grandes señores? Como lo he puesto por ahí, los famosísimos castillos, ¿no? Los castillos de la Edad Media. Ah, sí, profe, yo los he visto ahí en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, no sé si ustedes han visto. Los grandes y famosos castillos eran sinónimo también de poder. Y ahí la gente, pues, cuando llegaba a un territorio, miraba el castillo. Entonces, acá nos conviene quedarnos. Este jefe nos va a proteger. Y le pedías tu protección. Le pedías, por favor, déjame quedarme aquí en tus tierras, ¿no? A cambio de algo, pues, ¿sí o no, muchachos? O sea, no es que tú vas a decirle al gran señor, al conde, al marqués, al duque, al dueño de tierras, déjame vivir aquí en tus tierras y yo voy a estar vagando, pero no voy a hacer nada. No. Y ahí es donde se le da la forma al final al feudalismo. Esos grandes señores le dicen a la población, ya está bien, acá los vamos a proteger, pueden quedarse, pero van a tener ustedes que trabajar acá, van a pagar ciertos impuestos, tributos, van a cumplir algunas normas, van a aceptar, por ejemplo, que el jefe es el que tiene las tierras, yo voy a ser como su nuevo rey. Si ustedes aceptan las condiciones, se ponen a cumplir con el trabajo, los impuestos, pueden quedarse. Entonces se va a dar una especie de intercambio de favores. Los pequeños pobladores que no tienen nada, trabajan, pagan sus impuestos, cuidan también al dueño de las tierras y el otro lado, el dueño de esas grandes tierras, el gran señor, protege con su poder a esa población. Ese es el feudalismo, la posesión de tierras y el intercambio ahí de ayuda, de trabajo entre el pueblo y el gran señor. Ahí se formó el feudalismo. Profesor, ¿los vikingos también ayudaron? Sí, las invasiones ayudaron. Si no hubiera habido invasiones, no hubiera aparecido el feudalismo. Así tú tengas tierras. Eso le dio el empujón final. Eso. Claro, como por ahí ponen. Bueno, no va a ser su primera chamba, pero sí tienen que chambear, sí tienen que trabajar. ¿Por qué no la primera? Pues porque ellos ya venían de la ciudad, pues no es que recién han nacido en el pueblo, ya venían de ahí. Ah, ya. Entonces ahora vamos a ver las características del feudalismo, muchachos, que también es sencillo, ya las hemos ido viendo, ¿no? Característica número uno, ¿qué te da poder? Tener tierras, pues, tener tierras, a la fija, ¿no? E incluso podemos hacer acá, mira, una igualdad así a lo matemática, ¿no? Poder, tierras. Poder, tierras. Y acá es nuestra igualdad, ¿no? Mientras más poder tengas, quería decir que tenías más tierras. Profe, y al revés, o sea que si tengo poquitas tierras, mm, eras solamente un poblador más. Además, eras hasta un siervo del que tenía mucho. Entonces, esa es la característica número uno, muchachos. La número uno, la más fácil de todas. Mientras más poder tenías, o al revés, si quieres, mientras más tierras tenías, más poder tenías. Y otra característica del feudalismo es que se va a desarrollar la economía autárquica. No, profe, sí volé, ¿qué es eso? En palabras muy sencillas, economía autárquica es cuando tú solo produces lo que necesitas. En otra frase, no necesitas de los pueblos que están alrededor. No vas a depender de esos otros pueblos.
todo lo que necesita tu territorio, esa misma gente lo va a producir. O sea, chicos, es una época también de aislamiento. Tú no vas a hacer prácticamente intercambio con el pueblo vecino, nada. Sabes que está ahí, pero no necesitas de ellos casi nada. Y esos tampoco, ¿ah? Y así cada pueblo, cada provincia producía todo lo que necesita. Profesor, ¿y por qué no empiezan a hacer intercambio? ¿Por qué no hacen comercio con los otros pueblos en lugar de estar sacándose las mures aquí, produciendo tanto? ¿Saben por qué el comercio prácticamente desapareció? Porque las fronteras entre pueblo y pueblo, en esos caminos, también podrías encontrar peligros. ¿Qué pasa si estás yendo con tu carretilla, llevando tus 100 kilos de manzana al pueblo del costado para que te lo cambien por 100 kilos de maíz? Vamos a hacer comercio. Ya, si en ese camino, que es largo, no es que está al costadito, ¿qué pasa si en ese camino te encuentras con los vikingos? No solamente te van a quitar todo lo que llevas, de Yapa te matan. Entonces la gente dice, no, que salir de este lugar, no, me quedo acá. ¿Y eso qué implica? Que si no vas a salir de tu provincia, si no vas a salir de tu pueblo, tienes que producir todo lo que necesitas ahí para que no tengas que salir de ese lugar. A eso se le llama economía autárquica, cuando tú mismo produces todo lo que necesitas. Esa es la economía autárquica. Tengo por acá una interrogación. Entonces, su economía mayormente giraba dentro, por supuesto, Edwin, toda su economía gira ahí en las tierras. Y es justo lo que yo les iba a consultar ahora. Gracias por ahí, se adelantó. Muchachos, les suelto la pregunta, lúzcanse. Si ahora todo se basa en la propiedad de tierras y toda la gente se ha ido, en su gran mayoría se han ido a las zonas rurales, al campo, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las dos principales actividades que van a hacer esas personas? Las dos principales actividades económicas, a ver, ya ustedes mismos son. A ver, ahí está, ya ven, claro, pues muchachos, la agricultura y la ganadería. Bien, esas dos son las principales. Profe, pero siempre eran las principales. No, un poquito antes de que aparezca el feudalismo, el comercio había vuelto a tener importancia. El comercio era la principal. Ya otra vez la gente había vuelto a agarrar confianza por el Imperio Carolingio y se iban a los puertos a comprar, vender, comprar, vender por todos lados. El comercio volvió a morir cuando aparece el feudalismo. ¿Por qué, profe? No hay comercio, por lo que te acabo de decir, pues nadie quiere arriesgarse a ir lejos de tu pueblo, de tu provincia. No, me matan. Ya fue el comercio. Mejor me dedico a agricultura y ganadería porque con eso yo saco todo lo que necesite. Con eso yo sobrevivo. Entonces, ahí tienes tú las principales actividades del feudalismo. Bien detectado. Profe, a ver, ¿qué otra característica tenemos? A la que te acabo de decir, pues la mayoría de la población vive en la zona rural. ¿Qué quiere decir zona rural? Campo, pues muchachos. La mayoría de personas se fue al campo. Y por eso la mayoría de trabajadores eran campesinos, campesinos de que trabajan en el campo. Y por eso es que las dos principales actividades son las que ustedes han puesto ahí en el chat. Agricultura, ganadería, agricultura, ganadería. Profesor, ¿había minería? Prácticamente no. ¿Había elaboración de artesanías, por ejemplo? Analicemos, muchachos. Generalmente las artesanías, los adornos bonitos, ¿no? ¿Para qué se usan? Para el comercio, ¿sí o no? Como tampoco estás haciendo comercio, pues tampoco había elaboración así de objetos bonitos, de artesanía chévere que podías hacer, ¿no? También eso, ¿no? Ah, su profe, qué aburrido, o sea, todo era agricultura, ganadería, y sí, todo era agricultura, ganadería. Ah, ese es feudalismo, pues. Y otra característica, había una poliarquía feudal. Ah, la profe, otra vez me compliqué. ¿Qué es poliarquía feudal? Poliarquía quiere decir que hay varios gobernantes a la vez, al mismo tiempo.
¿Por qué habría varios gobernantes al mismo tiempo? Ah, fácil pues muchachos, porque recuerden que la gente ha ido así en grupo y mancha, han ido a decirle a los grandes señores, protégeme por favor, estoy en peligro, déjame vivir en tus tierras. Ya, a cambio de que ese gran señor te decía, ya está bien, yo te dejo, pero tú trabajas para mí, me das tributos, aceptas mi autoridad, aceptas que ahora tú eres un súbdito mío. Entonces esa gente decía, está bien, gran señor, usted será como mi rey. Ya, pero no hay uno solo, pues, hay un montón de esos. Entonces, cada uno de esos señores poderosos que tenían tierras era como si fueran gobernantes y cada uno gobernaba como máxima autoridad su provincia, su pueblo, ¿no? Pero entonces habían 20, 30, había más, muchachos. Un montón de gobiernos por todos lados. A eso se le llama poliarquía, la poliarquía del feudalismo, como si fueran ciudades-estado de los sumerios, de los griegos, algo así, exactamente, amigo, y por ahí lo leí. Eso es, como si fueran ciudades-estado, con una pequeñísima diferencia, solo con una pequeñísima diferencia, que en esas ciudades-estado tú tenías tu propio gobernante, muy bien recordado, tenías tu propia jefe, tus propias leyes, ¿no? La única pequeña diferencia acá en el feudalismo es que cada uno de estos gobernantes sí tenía un rey. O sea, sí existe un rey para todo ese territorio. Sí había una máxima autoridad. Solo que al mismo tiempo, en cada provincia, en cada pueblo, había otra autoridad. ¿Y eso qué generó, muchachos? Que a veces hay envidia, a veces había celos. El de verdad, a veces sentía que el gobernante provincial, que el jefe de esas tierras le quitaba poder, porque le hacían más caso a las personas al que te está protegiendo en su tierra, al dueño del castillo, ¿no? Entonces el rey a veces un poquito piconazo, oye, yo debería ser el más poderoso. Y había como un poquito de rivalidad. No es que se iban a matar, pero hay un poquito de celos, envidia había. Sí, había un rey, claro que sí, había un rey en el feudalismo. Es más, ¿quién era el que más tierras tenía? O sea, el señor más poderoso en el feudalismo, el rey, porque el rey es el que más tierras tiene, el que más puede ir repartiendo. Pero igual hay otras personas que tienen sus tierras por ahí. Profe dice, ¿es como que en las ciudades hay alcaldes? Sí, podría ser. Sería como un gobernador regional, como un alcalde, pero que al mismo tiempo tienen como que un presidente, algo muy similar, ¿sí? En nombres, ¿ah? En nombres. Porque, por ejemplo, si vamos al caso de Perú otra vez, ¿no? Hoy, alcalde, gobernador regional, esos no le compiten en poder a la presidenta. Así te caiga bien o no. O sea, esos no le compiten en poder. Simplemente tienes tu nombre tú de alcalde, de jefe regional. Pero en el feudalismo sí. Sí, muchas personas le rendían más reverencia al jefe de su provincia que al mismísimo rey. Ahí sí había competencia. Y a eso se le llama poliarquía, ¿no? Y por ahí alguien me pidió que lo repita nuevamente, muchachos. La poliarquía entonces es cuando tienes varios gobiernos al mismo tiempo. ¿Por qué habría varios gobiernos al mismo tiempo? Porque imagínense, muchachos, nosotros mismos, vamos a ponernos como ejemplo, a ver, somos más de 200. Imagínense que nosotros, que somos como 200, estamos en peligro porque ha aumentado un montón la delincuencia en la ciudad, en el Perú. No, no, necesito protección. Entonces, cada uno de nosotros va a buscar al personaje más poderoso de nuestro distrito, donde ustedes vivan, nuestro distrito. Pero no es que los 200 que estamos acá vivimos en el mismo lugar. 15 vivirán en un lugar, otros 20 se van con otra persona, otros 30 por allá, otros 8 por allá, otros, y así nos repartimos. Cuando estábamos todos juntos, cuando estábamos los 200 juntos, nuestra autoridad era una sola, era una.
Profe, ¿quién? La coordinadora de nuestra P. Ribeiro. Ella era nuestra autoridad. Pero ahora que nos dividimos en 30 lugares diferentes y cada uno de nosotros ha ido a otro lugar, ya tu máxima autoridad no va a ser la coordinadora, va a ser esa persona a la que tú has ido a buscar. Por favor, protégeme, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces pasamos de tener una sola autoridad, el rey, a tener 30 diferentes. A eso se le llama poliarquía feudal, el tener varios gobiernos al mismo tiempo, al mismo tiempo. No sé si ahora sí entendieron o estamos volando. ¿Me avisan? Esa es poliarquía, tiene varios gobernantes. Ahora, eso quiere decir, muchachos, que nuestra coordinadora, por ejemplo, en el ejemplo, ya murió, ya fue, no, sigue ahí. Su poder seguirá, pero bajó, ¿sí o no? Disminuyó. Le han quitado poder, que la gente siga a otro lado. Esa es poliarquía, pues. Esa es poliarquía. Oye, me preguntamos, señorita Lisandra, profesor de la clase de la semana 4. Oh, no se preocupe, seguro nuestra señorita coordinadora por ahí lo está leyendo y ya lo va a resolver. Si no, después yo le escribo, ¿ya? Semana 4, que lo tendré en cuenta. Entonces, chicos, continuando con esto del feudalismo, creo que nos ha quedado bastante claro, yo lo repetí esto para que se cansen de mí, ¿eh? Lo que te da poder son las tierras, pues. Entonces, ¿cuál es el principal elemento del feudalismo? Las tierras, pues, no hay de otra, ¿no? Y acá vamos a poner algunos nombres. Muchachos, ¿cómo se le llama a estos grandes espacios, a estos grandes terrenos? A estas tierras se les pone un nombre. Y por ahí está en tu pantalla, yo lo voy a volver a escribir. Se le llama feudo. Feudo. Yo te lo estoy diciendo con nombres así más cercanos a nosotros. Te he dicho toda la clase de tierras, terrenos. Pero la palabra oficial, por ahí si nos vamos acostumbrando mejor, es feudo. Entonces, cada vez que por ahí yo te diga, ¿no? Alguien que tiene un feudo. Ah, es alguien que tiene muchas tierras. Feudo es la palabra oficial. De ahí que viene feudalismo, ¿no? Y de ahí también que el dueño de esas tierras tenga un nombre particular. El dueño de esas tierras, por ahí creo que hace rato alguien ya me lo había escrito, es denominado señor feudal. Estos grandes señores que yo te estaba mencionando son llamados señores feudales. Feudos son las tierras, el dueño es el señor feudal. Bien, por ahí lo estoy colocando muchos en nuestro chat de Zoom, exactamente. Esos son los nombrecitos que hay que recordar. Feudo, dueño, señor feudal. Entonces, ¿cuántos señores feudales había? Es un montón, pues. Todo aquel que tuviera un pequeño feudo o grande era un señor feudal. Y por eso habían señores feudales que tenían como jefe a otro señor feudal. Profe, ¿pero por qué? Si los dos son señores feudales, porque uno tiene más tierras que otro, tiene más feudo que otro. Y así miden su poder. Su poder en esa época no es, a ver, dime cuánto tienes en tu cuenta bancaria, ¿no? A ver, en tu cuenta de Yape, yo tengo más dinero que tú. No, acá no es dinero, acá es tierras, feudo. Y así miden su poder. Me pregunta por ahí, Michael, profe, ¿el feudo sería como los galones en Perú? ¿Galones? ¿Se refiere a distinciones? Algo así como medallas de repente. Michael, si le llegué a entender. Ah, gamonales. Claro, por supuesto. Exactamente, Michael, sí, es muy parecido. Para los que por ahí escuchan y no entienden mucho, profe, ¿qué es gamonal? En historia del Perú, gamonal se le llama a los grandes propietarios de tierras. Ya seguro en algún momento ustedes escucharán sobre eso. ¿El significado de feudo es tierra? Sí, Yamilet. Feudo en un significado es gran porción de tierras. Gran porción de tierras. O como la llamamos nosotros, terreno. Terreno. Gran porción de tierras o terreno. ¿No? A esto. ¿Desde qué época fue el feudalismo? Vi una pregunta más por ahí. El feudalismo empieza a surgir allá por el siglo IX después de Cristo. Allá por el siglo IX después de Cristo, cuando va cayendo el imperio carolingio.
Ahí va apareciendo. Entonces, muchachos, con estos dos términos, creo que vamos a captar esto que está por acá, pues, ¿no? El poder del señor feudal como único dueño de las tierras, de las herramientas, de las semillas, del ganado, le permitió que haya dependencia con la gente, que haya subordinación. Profe, otra vez ya volé. ¿Cómo que haya dependencia, subordinación? Es que ese señor feudal te tiene en la palma de su mano, pues. O sea, tú dependes de él, lo necesitas, incluso hasta para vivir. Profe, tanto así. Claro, porque imagínate que tú le digas, ¿sabes qué? Eres bien abusivo, señor feudal, me voy de tu feudo, me voy. Ese no va a sufrir, ¿ah? Te va a decir, ah, lárgate pues, a ver dónde sobrevives. Por si acaso, por ahí están los vikingos, te están buscando. Entonces tú, "Ah, ¿verdad? No me puedo ir. Hasta ahí me quedará acá, pues. De ahí subordinación. Y tampoco es que todos los señores feudales eran muy buena gente, ¿ah? Algunos tenían como hobby explotar a los trabajadores, ¿no? Pero no te queda de otra, pues. Es el dueño, ¿no? A eso se le llama subordinación, dependencia. Un hombre depende de otro hombre. Ay, profe, no, diciéndolo en términos de feudalismo, bueno, no vas a pensar, bueno, un hombre que no tiene tierras depende de otro que sí tiene tierras. A eso me refiero. Un hombre depende del poder de otro. Y ese es el feudalismo, ¿no? Y por ahí es como Perú que tiene o tenía dependencia con Estados Unidos. En este caso era nuestra dependencia económica, ¿no? No tanto por protección, sino por dinero. Podría ser algo parecido, ¿no? Algo parecido. Dependencia interna, sí. Dependencia dentro de esa provincia, dentro de ese pueblo. Y tú necesitas de que te proteja. Y el que te protege es el señor feudal. Entonces, señor feudal, yo te entrego mi vida a cambio de que tú protejas la mía. Profe, ¿cómo así? El trabajador dice, mi vida para ti es darte mi fuerza de trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo, hago agricultura, ganadería, te doy las cosechas, te pago mi impuesto. Pero tú, si hay algún peligro, me proteges también a mí. Y ahí se da esta relación de dependencia, ¿no? Relación de dependencia. Ahí está. Entonces, jovencitos, acá tenemos el corazón del feudalismo, la propiedad de las tierras. Y ahí tenemos un ambiente de un lugar en el feudalismo. Algo así sería una pequeña villa, un pequeño pueblo, pequeño. ¿Qué necesitas? Tu castillo, o sea, el lugar donde está la protección, el poder se representa en el castillo. Profesor, una iglesia, de todas maneras, la iglesia se volvió muy poderosa en el feudalismo, muy poderosa. Profe, ¿y la iglesia por qué, muchachos? ¿Qué te daba poder en el feudalismo? Lo he repetido desde el comienzo de la clase. ¿Qué te da poder en el feudalismo? ¿La posesión de qué? De feudos, de tierras, muy bien. Y la iglesia tenía un montón. La iglesia tenía bastantes tierras. ¿Qué, profe? ¿Por qué? Porque le daban ofrendas, le regalaban a veces tierras a los papas, a los grandes sacerdotes. Entonces fueron juntando eso. Incluso Carlomagno le regaló tierras a la iglesia. Y por eso la iglesia tiene también un montón de poder. Tiene tierra por todos lados. Y dentro de un pueblo tiene que tener esta iglesia. El papa también es un señor feudal. También tienes dentro de este lugar una zona para que la gente trabaje, está sembrando, mira. Tienes una zona para crear animalitos, tienes unos depósitos, tienes que tener un molino, campos de cultivo, lugares para que entrenen los soldados. O sea, ese es un territorio feudal. Todo eso tiene que tener. ¿Por qué? Una vez más, para que no dependas de otro pueblo. No le tienes que ir a pedir nada al otro pueblo. El comercio está muerto. Y lo reemplazas con agricultura y ganadería. O sea, eso es feudalismo. Claro, exactamente, estimado Frank, por ahí lo leo. Esto es muy parecido a varios juegos, en línea, o bueno, que antes eran muy famosos, donde tú construyes tu villa, tu ciudad, no sé si ustedes han visto.
Prófalo, Minecraft, no sé si llega a ese nivel, pero vas haciendo poquito a poquito tu lugar donde está la autoridad, vas construyendo el lugar donde se guardan las cosechas, un lugar que te va a defender, ¿no? Tu castillo. Eso viene del feudalismo. Esto viene de la época del feudalismo. Buena pregunta, Ruby. ¿Y cómo sabían las personas que las tierras le pertenecían a otros? Porque el dueño de las tierras se encarga de delimitarlas. Hace como una especie de muro o algo así como una forma de hacerle saber al otro que ahí comienzan sus propiedades. ¿Y cómo sabían ellos? Porque cuando se las dieron les dijeron, el territorio que le estoy regalando es esta parte de acá. Ellos ya sabían, había sabían. La pesca, si tenías un lago cerca, un río cerca, señorita Melanie, podías hacer pesca. Profe, pero ¿y si el río pasa por el pueblo del costado? Olvídalo, no ibas a ir. Si hay un lago lleno de peces, pero está al costadito, no puedo ir un rato a pescar. Tú te quedas donde estás. ¿Dónde estás? Para siempre, no, en algún momento van a volver, ¿no? En algún momento la gente va a volver, pero eso va a ser la siguiente semana, ¿eh? La siguiente semana. ¿Qué hubiera pasado si el castillo se construía donde no hay río? No, no hay problema, porque en ese caso tú simplemente con tu agricultura y ganadería sobrevives. No es necesario. El río no es tan urgente. Sería suerte si te toca. Y hablando de la iglesia, por cierto, antes que me olvide, muchachos, así como feudo es tierras y señor feudal es el dueño de las tierras, a la iglesia también le pusieron un apodo en el feudalismo. A la iglesia se le llamaba señora feudal. Entonces, si tú encuentras alguna vez la señora feudal, seguro es la esposa del señor feudal. No, no. La señora feudal era la iglesia. Así le dice, la iglesia. No es la esposa, no, no. En la iglesia, así le decían a la iglesia, la señora feudal. Entonces, acá creo que ya hemos visto los elementos más importantes como para entender qué es el feudalismo, ¿no? Y ese poder de tener tierras dividió a la sociedad. Y ahí tenemos las clases sociales en el feudalismo. El rey como máxima autoridad de todo, aunque tiene competencia. Luego tenemos a la llamada nobleza. Profesor, ¿qué es la nobleza? La nobleza estaba conformada por todos estos señores feudales, dependiendo de qué tantas propiedades tenían, qué tanto feudo tienen, ¿no? Y así se dividen en dos, ¿no? La alta nobleza y la pequeña nobleza. Los dos viven bien, ¿ah? Los dos son parte de la llamada clase alta, ¿no? Los privilegiados. Pero igual hay categorías, hay categorías. Hasta ahí tú vives muy bien. Entonces, ¿quién está en el otro grupo? En el otro grupo están los no privilegiados, los campesinos, los siervos. Algunos eran tratados como siervos. Entonces, podemos decir así en gran escala que la sociedad en el feudalismo tenía dos grandes grupos, la clase alta y la clase baja, los privilegiados y los no privilegiados. A este tipo de sociedad se le llamaba sociedad estamental, por eso tú puedes ver esta palabra, ¿no? Estamentos, estamental. Profesor, ¿qué significa sociedad estamental? Una sociedad estamental, jóvenes, es cuando tú naces en determinado grupo y hasta que mueras vas a quedarte en ese grupo. En español, si tú naces campesino, siempre vas a ser campesino. Sea, jamás vas a poder llegar a la nobleza. No hay forma. Ahora al revés, si tú naces ya de frente en un lugar privilegiado, así vayas a perder luego todas tus cosas, así seas medio pobre, tú vas a seguir siendo ubicado en ese grupo social. No se altera. Estamental es una sociedad que se queda así inmóvil. Y ahí surgen algunas ideas que a veces los muchachos cuando hacemos esta clase me consultan. Profesor, pero estamos en febrero, mes de la amistad, mes del amor, mes de las trampas, está de moda, ¿no? ¿Qué pasa si una campesina se enamora por ahí y tiene una relación con un señor feudal, con alguien de la alta nobleza?
¿La campesina sube de nivel? No, jamás. Entonces, al señor feudal lo bajan de nivel por meterse con alguien. Tampoco. O sea, sería algo así como que algo fortuito, algo escondido, algo así. Así la gente por ahí ve al señor feudal de la mano. Pues, no, no cambia. Esa es una sociedad estamental, inmóvil. Donde naces, ahí vas a morir. Profe, pero si su pareja de esta campesina es un gobernante importante, te quedas de campesino. Ahí te quedas. Profe, pero ya la agarro. ¿Y si tienen hijito de casualidad? Solo por estar preguntando. A ver, pues voy a echar ya ven, siempre me preguntan, profe, ¿y si tienen hijito, hijita? Si tienen un hijito, chicos, dependerá mucho si el rey, si el señor feudal, en este caso, acepta ese hijito. Si lo acepta, o sea, si dice, es mío, lo va a ubicar, por supuesto, en la clase alta, ¿no? Si viene la campesina con el bebé, oye, señor feudal, mira, tu hijo. Y el señor feudal dice, ¿qué? Mi hijo no, ¿quién eres tú? Yo nunca te he visto, no te conozco. No me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Ya fue ese hijito, campesino. Profe, pero ADN, pues, Andrea Llosa, no, te vas a quedar ahí. Profe, ¿qué? ¿Y no lo denuncian? No existe eso. Esa es una sociedad así, estamental. Ah, me preguntan por matrimonio ahí. No, tampoco, muchachos. ¿Verdad? El dueño, el señor feudal o cualquier persona de la nobleza no se casa, no se compromete con alguien del campo, campesino. Sí, varias veces tenían relaciones, tenían hijitos a cada rato, pero como es informal, sabe que no va a tener obligación. A menos, repito, que acepte ese hijito, ¿no? Ese es mi hijo. Bueno, ahí sí. Pero es suerte, ¿no? Suerte, ¿no? Es tu suerte. Profe, pobrecito, no puede ser. Ahí está. Y ahora para cerrar el feudalismo, chicos, que tiene un montón de cositas bien peculiares, vamos a ver las relaciones de vasallaje. El profe inciso. Las relaciones de vasallaje son las relaciones entre el señor feudal, ya sabes quién es el señor feudal, ¿no? Son las relaciones entre el señor feudal y el famoso vasallo, el vasallo. Profesor, ¿qué es un vasallo? Bueno, ahí lo puse, ¿no? El vasallo era una persona libre, ¿no? Que tiene habilidades, por ejemplo, en la guerra, pero que no tiene tierras. O sea, sí te puede ser útil, sus conocimientos, sus habilidades te sirven, pero ese no tiene tierras. Entonces, son algo así como Pokémones sueltos. Y a ti te conviene tenerlos a tu lado, a esos personajes. Y a ese vasallo también le conviene estar al lado de un señor feudal. Entonces, ¿qué hacen? Un intercambio. Van a hacer un intercambio. Facilito, ¿ah? El vasallo le ofrece al señor feudal protección, protección, como tiene habilidades de guerra, o sea, ha estado de repente en algún ejército en el pasado, le ofrece protección. Señor feudal, cuando venga algún pueblito, de repente hasta los mismos bárbaros o algún pueblo vecino a querer invadirlo, yo le ofrezco mis conocimientos, mis habilidades. Yo voy a dar mi vida por protegerlo. Y el señor feudal, recontra emocionado, con lágrimas que le brotan, le dice, entonces, señor vasallo, yo también le ofrezco que entregaré todo lo que esté en mis manos para protegerlo a usted. Y como usted no tiene ni dónde caerse muerto, le voy a dar un feudo. Y aquí usted no tiene. Entonces, este intercambio es una relación de vasallaje. A eso se le llama relaciones de vasallaje. Preguntaba por ahí, ¿es como un sirviente útil? Bueno, no llega a ser un sirviente porque sirviente sería como que hasta lo tienes que ir a atender al señor feudal, tienes que ir a cocinarle, ¿no? No llega a ese nivel, pero sí hay una protección mutua, hay una protección mutua entre los dos. Esa es una relación de vasallaje. Los dos se ofrecen lo que tienen, pues. ¿Qué le sobra al señor feudal? Feudo. Pues, bueno, te doy un poquito. ¿Qué le sobra al vasallo? Habilidades.
estrategias, fuerza, valentía. Le ofrece protección. ¿Y sabes cómo se sellan, cómo se hacen formales estas relaciones de vasallaje? Con ceremonias, con una ceremonia. No solamente diciéndole, te voy a hacer fiel, no, 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 en una ceremonia. Profe, ceremonia, ceremonia me suena así como matrimonio. Muchachos, es casi, casi como un matrimonio. ¿Ah? Es muy parecido a un matrimonio. A veces cuando yo le digo a los muchachos, profe, matrimonio, pero entonces, ¿qué? ¿Es vasalla? No, no, los dos son varones. ¿Qué, profesor? Ya se podía, no, no, pues es como un matrimonio, no es un matrimonio exactamente. Ahorita le voy a explicar a qué me refiero. Ay, veo signo de interrogación. Profesor, ¿en qué nivel estamental se encuentra el vasallo como campesino o la nobleza? Al recibir su feudo y por las habilidades que tenía, esos vasallos estarían en la nobleza. Están en la nobleza. Probablemente en la baja nobleza, ¿no? Pero están en la nobleza. Ahí están todos. Ah, gracias, Edison, exactamente, muy bien, caballero. Esas relaciones de vasallaje son el homenaje y la investidura. Y por ahí hay una tercera relación, pero ahora ya se las voy a mencionar. Vamos al homenaje, muchachos. ¿Qué es el homenaje, profesor? El homenaje, jóvenes, es cuando el vasallo va al castillo del señor feudal o a una tierra del señor feudal, generalmente a su castillo, se arrodilla frente a él, porque el señor feudal es casi, casi una autoridad, hasta corona tiene, mira, está sentado en su trono. Se arrodilla frente al señor feudal y le empieza a soltar una frase, pero se te sale la lágrima de emoción. Parece novela mexicana, novela turca, novela brasileña. Profe, ¿qué le dice? Señor feudal, yo, dice su nombre, ¿no? Le ofrezco a partir de hoy todo lo que tengo. Mi vida, mi alma, mi espíritu será para usted. A partir de hoy, mi objetivo de vida es usted, es protegerlo, asesorarlo, ayudarlo cuando necesite, salvarlo del peligro. Ah, su muchacho de señor feudal está todo botado, ¿eh? ¿Y sabes qué están haciendo mientras que le está diciendo todas esas palabras? Están agarrados de la mano. Ah, profe, seguro para que estén más cerca, ¿no? El vasallo está así, con sus manos arrodilladas, ¿no? Y el señor feudal le pone sus manos encima, las cubre. Desde ahí ya se ve como que te está protegiendo, ¿no? Y tú crees que solo el vasallo es el que dice no. El señor feudal luego se pone de pie, también levanta su vasallo y le suelta la frase así alucinante, ¿ah? Y yo también te prometo a ti, vasallo, le da su nombre, ¿no? Que pondré todo el poder que tengo a servicio tuyo. Cuando necesites algo, ahí estaré yo también para ayudarte, ¿no? ¡Hala! A su muchacho la lágrima. Sí, la gente está por ahí viendo toda la ceremonia. Están haciendo un juramento mutuo, un juramento mutuo. Por eso le decía que es como un matrimonio. No sé si ustedes han visto los matrimonios católicos. Hay un momento de la ceremonia donde los dos novios, ahora esposos, se prometen cosas. No sé si ustedes han visto por ahí películas, ¿no? Yo te prometo serte fiel, ¿no? Toda la vida, así como dice Cristian Domínguez, ¿sí has escuchado? Entonces es muy parecido, mira. Están así, brazo. ¿Y saben cómo se sella esa ceremonia? Porque falta el momento cumbre, ¿ah? Falta el momento final. Bueno, dependiendo de la zona de Europa, se sella de alguna otra manera, va cambiando. Por ejemplo, el final de la ceremonia puede ser con una bofetada. El señor feudal, luego de haberse jurado protección, le da una bofetada al vasallo. Es un golpe. No así un puño también, ¿no? Pero una bofetada. Esa es una manera de sellar la relación, la relación de vasallaje, esa ceremonia del homenaje. En otras partes de Europa se hace con un golpe, así es un golpe, con puño cerrado, se le da un golpe en la oreja, así.
En el costado de su cara. Ese sí es fuerte, ¿ah? Le reinicia Windows a ese vasallo. Profe, el vasallo no se molesta, no, porque sabe que así es la ceremonia del homenaje. Ya sabe lo que le espera. Y también hay zonas de Europa, muchachos, donde esa ceremonia del homenaje se sella con un beso, ¿no? Ya, esa es la cerecita del pastel, ¿no? Un beso en la mano puede ser un beso en la mejilla y en un montón de lugares también en la boca. Ah, se besa el señor feudal con el vasallo. Ah, pero... Y ahí se terminó la ceremonia del homenaje, ¿no? ¡Hala, qué loco! Son sus costumbres así bien peculiares, ¿no? Ahora, ¿tú crees que el señor feudal solamente hace esa ceremonia con un vasallo? ¿Con uno solo? No. Porque mientras más vasallos tengas, más poderoso también eres, pues. Entonces esa ceremonia la hace con 300, con 500 vasallos. ¿Qué, profesor? Y se está besando todo el reino. O está golpeando a todos, porque depende de la zona, ¿no? Y eso lo hace bastante bien. Ah, la broma. Es interesante el feudalismo. A ver qué están colocando. Veo que el chat de Zoom se mueve. Se está, profe, no, ¿qué es eso? Eso. Le gustaban los vasallos. Bueno, le gusta tener bastantes vasallos. Le gusta tener bastante. Y si por ahí alguien se lo está preguntando, que por ahí creo que no encontró algún comentario de eso, profesor, ¿y no hay vasallas? ¿No hay vasallas mujeres? Porque ahí sí, profe, yo quiero ser señor feudal, no, no importa, me sacrifico y tengo 500 vasallas. Ay, ya te estoy viendo, ya, ¿no? No, no hay vasallas, no hay. No, profe, no hay vasallas. Vasallos son. Porque en esa época hay machismo, pues recuerden, muchachos. Entonces tú quieres salir un varón, ¿no? Que es mejor, te va a proteger. Mujeres, va bien. Ah, la profe, no puede ser. Entonces, señor feudal, que siempre con los varones, pero existía algo llamado la primera nocte, primera noche, o también conocido como la pernada. Creo, me pareció hoy antes que me saliera del chat. Alguien la vio. La pernada, profe, ¿qué es eso? La pernada es algo que algunos historiadores están cuestionando, ¿ah? Pero otros dicen que existió, entonces yo te lo comento. Se comentaba que cuando un vasallo, por supuesto uno de clase muy baja, no uno poderoso, cuando un vasallo ahí de clase baja, o sobre todo un campesino, se casaba, la primera noche de bodas, esa mujer la tenía que pasar con el señor feudal. Ah, la profe, no. Entonces, justo, y me está preguntando ahorita, justo cambié perfil a mujeres. Ay, muchas veces las mujeres tenían que pasar ese castigo. Cuando un campesino se casaba, o algún vasallo, pero más campesinos se casaban, el señor feudal podía exigir, él lo hace cuando él quiere, ¿ah? Podía exigir pasar la primera noche de bodas con esa recién casada. Ah, la profe, no puede ser, qué turbio, ¿no? A eso se le llamaba la pernada, la primera nocte o primera noche en español. Chicos, y si producto de esa primera noche que han pasado juntos jugando Monopolio, de casualidad quedaba embarazada esa mujer. Uy, esa es una novela turca, pues. Y debe haber ocurrido algunos casos, ¿no? Imagínate, vuelve, y ya está embarazada. No te vas a dar cuenta ese día, pues, ¿no? Pero después de 9 meses, pues entonces el campesino, el vasallo, está criando un hijo que no es de... Imagínate. Ah. Dice, por eso el vasallo podía ser despojado de sus propiedades y reconocimiento. Por supuesto, señorita Pilar, como todo juramento, y por eso se hace una ceremonia oficial, las dos partes tienen que cumplir. Donde el vasallo rompa ese juramento, o sea, él dijo, te voy a dar mi protección, y a donde no lo haga, también pierde su feudo. Es como un contrato, pero hablado, no escrito. Es como un contrato hablado. Pues también se rompe, pero siempre y cuando no incumple, o sea, incumplan sus promesas, ¿no?
Si las incumple, también, ¿no? También. Entonces, muchachos, luego de haber visto cosas medio peculiares, vamos a la siguiente ceremonia. La siguiente ceremonia se llamaba investidura. La investidura en realidad es cuando el señor feudal le hace una entrega simbólica al vasallo de lo que le ha prometido en el homenaje. ¿Qué le prometió en el homenaje? Te voy a poner todo mi poder a tu servicio, te voy a dar un feudo, ¿sí o no? En la investidura, el señor feudal le hace la entrega de algo que representa ese feudo. Por ejemplo, un pedazo de tierra, una rama que rompió de un árbol. Esto es como decirle, mira, te voy entregando esto, pero con eso te quiero decir de que sí te voy a cumplir. Entonces la investidura también tiene su parte así bien formal, ahí se arrodilla, se ve, pero es la entrega simbólica de algo. Es como que yo a ustedes les haya prometido un celular nuevo. En la investidura yo les doy el cargador, les doy la carcasa. Profe, pero falta, ¿yo qué voy a hacer con esto? Bueno, es como ir adelantándote lo que te prometí. Te lo voy a cumplir. Te voy dando esto, te voy dando esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Ana Milei que colocó algo que se está cuestionando. Claro, sí hay historiadores que dicen que eso en realidad no pasó. Y hay otros estudios que dicen que sí. Se casaba, su esposa tenía que pasar la primera noche bodas. Qué miedo. Hay películas que mencionan eso. Claro, bueno, algunas no son tan nuevas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta película llamada Corazón Valiente. Es de mis épocas, ¿no? De un señor que sale con la mitad de su cara pintada de azul, que va gritando por el campo con su arma. ¡Libertad! En los comerciales sale así, ¿no? Un montón de gente viene detrás, ¿no? Ahí sale William Wallace, exactamente. Algunos muchachos conocen. No les voy a spoilear, por supuesto, hasta la película. Pero en esa película, en uno de los momentos iniciales, este protagonista eh, perdió a su esposa porque se la llevaron para la pernada, para la primera noche. Pero justo ese señor feudal que le tocó era malo, malo, despiadado. Nunca fue el villano de la película. O sea, a partir de eso, luego viene la sed de venganza y la sed de liberación. Esa película está ambientada en el feudalismo, por ejemplo. Pero la voy a buscar en la calle un sol. Por ahí venden de repente la película. ¿Sí? Ustedes pueden ver. Listo, muchachos, entonces hemos hablado bastante del feudalismo, porque es un tema muy importante de la Edad Media, pero mientras que el feudalismo estaba desarrollándose, incluso ya vamos a pasar a los momentos casi finales del feudalismo, se van a dar también otros hechos muy importantes en Europa que van a llegar hasta otro continente. A esos acontecimientos se les ha puesto como nombre las cruzadas. Las cruzadas. Profesor, ¿qué es la cruzada? ¿No? Ah, mi vecina, la cruzada. No, no, no. Las cruzadas son un conjunto de guerras, ¿no? Son un conjunto de conflictos armados que van a enfrentar a las dos religiones más poderosas del mundo en ese momento, ¿no? El cristianismo y el islam. Los cristianos contra los musulmanes. Así en resumen, esas son las cruzadas. Son el conjunto de conflictos, de guerras, en plural porque son varias, que enfrentaron a las dos religiones más poderosas, el cristianismo contra el islam, musulmanes contra cristianos. Ya, esas son las cruzadas. Profesor, ¿y por qué se van a pelear? Toda guerra tiene una razón, tiene causas y también tiene un pretexto. Pero que no es lo mismo, un pretexto es algo que tú utilizas para comenzar a pelearte, pero que puede que en realidad tú lo hagas por otra cosa. Puede ser que por ahí lo hagas por otra cosa, pero el pretexto es algo que tú utilizas para comenzar un conflicto. En este caso, el pretexto era recuperar un lugar sagrado para los cristianos que había sido invadido por los musulmanes.
Ese lugar sagrado era Jerusalén, conocido también como Tierra Santa, o también llamado el Santo Sepulcro. Profesor, ¿y por qué le dicen así, Santo Sepulcro? Porque las escrituras bíblicas comentaban que ahí se enterró el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces, para los cristianos era un lugar sagrado. Para los musulmanes también. Es más, para los judíos también. Ese lugar Jerusalén es un lugar donde se van a formar tres de las religiones más importantes del mundo. Profesor, pero un ratito. Si ese lugar es sagrado para cristianos y también para musulmanes, ¿por qué cuando los musulmanes entraron, los cristianos se molestaron? Porque quien controlaba ese lugar en ese momento eran los cristianos. O sea, ellos eran los que controlaban en ese momento Jerusalén. Y vieron como una ofensa, como un insulto, que los musulmanes se metan pues, a la fuerza con todo y agarren ese lugar. Te estás metiendo en Tierra Santa, ¿no? Y más o menos así en gran escala, por ahí comienzan estos conflictos. Por ahí comienzan estos conflictos. Uy, veo un signo de interrogación. Profesor, ¿estoy mal o los caballeros templarios volvieron algo así? Ah, estimado Edwin, durante esas cruzadas es que aparecen la famosa Orden de los Caballeros Templarios. Durante esas guerras, ¿no? Ahí van a surgir. Y ahora lo vamos a mencionar así rapidito, por ahí lo vamos a mencionar. Ah, ¿Solo Jerusalén puede ser llamado Tierra Santa? En este contexto de guerras, en este tema, estimada Lucila, hay que tener en nuestra mente que Tierra Santa se está refiriendo a Jerusalén. Y sí, hasta el día de hoy se le llama a ese lugar Tierra Santa. Le siguen llamando de esa manera, Tierra Santa. Claro, los que son creyentes de esas religiones, por supuesto, ¿no? Acá igual tampoco la idea es comenzar a pelearnos por religión, ¿no, muchachos? Pero hasta el día de hoy, quienes son creyentes de esas religiones consideran ese lugar santo, hasta ahora, Tierra Santa, ¿no? ¿Cuántas cruzadas fueron? Yamila me pregunta. Fueron 8 en total. 8 guerras, profesor. 8 cruzadas. Ahora, vamos a darle forma a estos conflictos. Ya vimos el pretexto, pero además del pretexto hay razones, hay otras causas. Y es más, muchachos, grandote, lo vuelvo a poner ahí, mira, mira, profe, no se ve. Pretexto. O sea, van a utilizar esto de recuperar Tierra Santa para en realidad buscar otras cosas. Profesor, ¿acaso el pretexto fue la religión? Sí. Y sí querían recuperarla, pero ya de Yapa, si por ahí en ese intento de recuperar Jerusalén algo más consigo, bueno, ya pues cayó del cielo, ¿no? ¿Y qué más van a querer además de recuperar? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Estaban buscando el Santo Grial, bueno, por ahí está, se menciona un poco del Santo Grial también. Vamos a ver. ¿Qué se busca, muchachos? A ver, ustedes mismos son. Demuestren que no se han estado durmiendo toda la clase, ¿no? Si estamos en feudalismo, ¿qué creen que buscaban al querer recuperar Tierra Santa? Al querer recuperar Tierra Santa, supuestamente para él. Ah, muy bien, excelente, ¿ah? Pero que no me diga que mientras voy a recuperar Jerusalén, por ahí de casualidad también voy obteniendo tierras. Y sí, pues. Y si tus tierras encima son santas, imagínate el poder que vas a tener, pues, ¿no? De ahí tienes tú ya, por ejemplo, una de las verdaderas razones de esas guerras. Ah, profe, no, puede ser cómo van a usar la religión, ¿eh? A varios de esos les llegaba, son bien ambiciosos. Entonces vamos a ver acá, chicos, primero la fija, la clásica. El intento de los cristianos por recuperar Jerusalén, Tierra Santa, el Santo Sepulcro. Otra razón de las cruzadas, obviamente la religión, pues. Como ustedes por ahí han puesto incluso, es una guerra religiosa, estas son guerras por religión y por otras cositas, ¿no? Y por otras cositas. Dice, pero Jerusalén no era prioridad del Imperio Bizantino. Claro que sí, Michael, y justamente el Imperio Bizantino es el que le pasó la voz a la iglesia, al Papa, cuando los musulmanes se metieron, pues. Ellos fueron los que le avisaron, venga ustedes acá, se han metido, y ahí comienza la guerra. Otra de las razones de las cruzadas,
le da miedo, le da temor. Uy, muchachos, la iglesia sintió el verdadero terror cuando los musulmanes entraron a Europa, pues. Cada vez están que se meten más. ¿Por qué le da miedo? Porque está entrando una religión que le va a hacer competencia al cristianismo, el Islam. Entonces, si el Islam cada vez agarra más fuerza y se mete a Europa, el cristianismo dice, voy a comenzar a perder creyentes, voy a perder seguidores. No me conviene, hay que frenarlos allá, que no entren más. Hay que recuperar ese lugar sagrado para que todos sepan cuál es la religión más importante. O sea, la iglesia también se mete en eso. Y la última, que en realidad debería ser la razón más importante, todos quieren tierras, todos querían tener tierras. Profe, seguro los que no tienen, pues. Claro, los que no tienen en primer lugar, los campesinos, esos de la clase baja, los siervos que casi no tienen nada, ellos son los que por ahí van a ver eh, como premio ir a Tierra Santa a cambio de que a mí me den un pequeño feudo. Ya está bien, voy a ir porque con eso obtendré tierras. Pero también van a querer ir los que ya tenían tierras. Si había señores feudales que ya eran poderosos, pero igual van a querer ir para obtener más todavía. Entonces, ¿cómo se llama eso, muchachos? Ambición. Había bastante ambición ahí. Este ya cada vez quiere ir más, pero se recontra ambicioso. Ah, su profe, no puede ser. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes, muchachos. Si ya sabemos que va a haber guerras, díganme, ¿los reyes irán a esas guerras? ¿Los señores feudales irán a esas guerras? ¿O mandarán a sus vasallos, a sus campesinos, a sus siervos? La iglesia, ¿cómo participa en estas guerras? ¿Acaso el papita va a ir a la guerra a agarrar a bibliazos al rival? Bueno, algo tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en estos pequeños minutos qué hace cada persona. Todos participan, pero hay que ver cómo. Algunos pelean, otros te motivan, otros te dan algo a cambio, otros rezan para que te vaya bien. Bueno, todos participan, todos van a participar. Entonces, muchachos, vamos a ver las cruzadas. Son 8, pero las 3 primeras son las más importantes. Yo te diría incluso la primera, la tercera y hasta la cuarta. Las otras, ahí vas a ver. ¿Por qué la primera, profe? La primera es muy importante porque comienza con todo, pues. ¿Quién convocó la primera cruzada? La primera cruzada la va a convocar un papa, por supuesto, no puede ser otra persona. Ah, por ahí pregunta eso, por eso ya había burguesía, todavía no, amigos. Aún no aparece con ese rango, con ese poder, ¿no? Recién va a ir apareciendo poquito a poquito durante estas cruzadas. Al comienzo no había. Bien, bueno. El Papa convoca la cruzada, chicos. ¿Qué Papa? El Papa se llamaba Urbano. Apunten para sus hijitos en el futuro. Urbano segundo. Urbano segundo, papita que convoca a la primera cruzada en Francia, en un lugar llamado Clermont, una ciudad. Él convoca un concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio es la reunión de todas las autoridades de la iglesia, papa, cardenales, obispos, sacerdotes. Entonces, todas las autoridades de la iglesia cuando se juntan en una reunión, a eso se le llama concilio. Entonces, el concilio que se hizo en Clermont, el papito Urbano II lo aprovechó para darles ese mensaje a las personas de que hay que ir a recuperar Tierra Santa. Hemos sido invadidos, el demonio nos acecha, así hablaban. El demonio son los musulmanes para ellos. Hay que recuperar ese lugar sagrado, ¿no? Y por ahí alguien preguntó, alguien por ahí pregunta, papita, ¿y por qué tenemos que ir nosotros? Preguntan dentro del pueblo. Algunos por ahí, señores feudales de clase baja. ¿Por qué tenemos que ir? Y el papito Urbano II soltó una frase que se convirtió en el lema, en el eslogan de las cruzadas, ¿no? El papito Urbano II dejó calladitos a todos, ¿no? El papa Urbano II dijo, hay que ir porque Dios así lo quiere. ¿De contra gente escuchó? Uy, a ver, dile que no, adiós.
Se supone que tú eres cristiano y estás yendo por eso, que le vas a decir que no a Dios. Te los dejo calladitos a todos. El papita no dijo porque yo le digo, ¿ah? No, porque Dios lo quiere, dijo. Uy, ya todo el mundo ya, pues habrá que ir a morir, dijeron. Ah, papita, no te preocupes, vamos a recuperar ese lugar. Y bueno, sí, la religión era muy poderosa, muchachos, claro que sí. Y se convoca la primera cruzada que se divide en dos fases. La primera cruzada se divide en dos fases. La primera fase es la fase popular, también llamada fase campesina. Chicos, ¿por qué se llama así? Porque ¿a quién creen ustedes que mandaron, pues? Los poderosos señores feudales no fueron, ni uno fue. Ellos dijeron, ah, qué flojera que va a estar yendo. Ah, ¿saben qué? Campesinos, vasallos, ni siquiera vasallos, ¿ah? Campesinos, vayan ustedes, recuperen Tierra Santa. Ni siquiera los vasallos, que al menos hubieran los campesinos. Agricultores, ganaderos, pequeñísimos artesanos, porque casi no había, pescadores. Y estos campesinos fueron motivados por un personaje al que le llamaban Pedro el Ermitaño. Ermitaño es una persona que se dedica bastante a la religión, ¿no? Pedro el Ermitaño comenzó a motivar a un montón de campesinos. Él se paseaba por los feudos y motivaba a los campesinos, vamos a recuperar Tierra Santa. Dios nos va a guiar, ¿no? Su mensaje religioso, ¿no? Y se dice que se juntaron como 50.000, 60.000 campesinos. Y bastante, ¿ah? Y fueron desde Francia hasta Jerusalén. Eso está recontra lejos, ¿ah? Caminando, muchachos, ¿no? En el camino se comenta que algunos de ellos decían, esperen, esperen, pero en el camino nos vamos a juntar con otros cristianos. ¿Cómo nos vamos a identificar? No tenemos DNI. ¿Cómo vamos a saber quiénes están a nuestro favor? Y se les ocurrió dibujarse la señal de la cruz en la ropa. Vamos a ponernos una cruz grandota y así todos sabremos que pertenecemos al bando de los cristianos. Y se comenzaron a dibujar cruces. Por eso viene el nombre de estas guerras. A esas personas se les llamaba los cruzados. Y de ahí viene el nombre de las cruzadas. Las cruzadas. Dice, ¿cuántos días o semanas llegaron? Estimado Michael, llegaron como en 2 meses. Claro, parando por ahí de pueblito en pueblito. Muchachos, vamos a la parte fría para ir terminando. ¿Cómo les fue a esos campesinos? Ya tú sospechas, ¿no? Los musulmanes eran poderosos, ¿no? Tenían sus hachas cortacabezas esperando. Ellos no se van a dejar. Cuando llegan los campesinos, los musulmanes los ven que ustedes son los que nos quieren votar. Has venido con tu lámpara, con tu pico. Algunos venían con palos, no tenían ni armas. Hoy los musulmanes se mataban de risa. Comienza la pelea. ¿Qué pelea? Fue una masacre. Les cortaban brazos, piernas, fue una matanza, ¿no? Pobres campesinos. Se dice que de 50.000 murieron casi todos, poquititos sobrevivientes. Fue un total fracaso, por supuesto que fracasó esa cruzada, pues. ¿Saben quién es el más molesto? El Papa, pues. El papita está que hierve. Y el papita los cuadró a todititos los señores feudales, ¿no? A todos, ¿no? Los convocó a todos ustedes, traidores, pecadores. ¿Por qué no han ido ustedes a la guerra? Ustedes son los que tienen caballeros, soldados. Ustedes tienen vasallos, con escudos, con espadas, con armadura, caballos. ¿Por qué mandas a un campesino que va a pelear con su zanahoria? Vayan ustedes o los castigamos, ¿no? Y el papita los cuadró a toditos, ¿no? Y los señores feudales se asustaron, ¿no? Oye, tiene razón el papita, si no nos va a sacar de la iglesia, ¿no? Y habrá que ir, pues, ¿no? Y ahora recién fueron los señores feudales. Profe, ¿quién los lideró? Un señor feudal llamado Godofredo, también francés, Godofredo de Bouillon. ¿Sabes cuántos fueron? Más de 200.000, pero ahora sí eran pues soldados con armas, ¿no? Y fueron a la venganza. Cuando llegaron, vieron a los musulmanes, oye, musulmán, ¿te crees malo, no? Has descuartizado a mi campesino y ahora ¿quién voy a explotar? A ver, conmigo, pues. Y ganaron los señores feudales, ¿no? Por eso se llama etapa señorial de los señores.
Ahora sí fueron con gente pues, de verdad. Pobrecitos los campesinos, así hubieran ido desde el comienzo, ¿sí o no? Ahora sí ganaron y recuperaron Jerusalén. Profe, pero los musulmanes desaparecieron, no, murieron varios, pero están vivos. Se escaparon, pero piensan volver. Y por eso es que va a haber otra guerra, pues. ¿Por qué va a haber segunda guerra si ya recuperaron Jerusalén? Porque los musulmanes vienen al contraataque y recuperaron Jerusalén en la segunda guerra. Los musulmanes volvieron a dominar Tierra Santa, o sea, no le duró mucho eso a los cristianos. Y eso que entre la primera y la segunda, como un joven hace rato me comentó, aparece una orden de caballeros a los que se le llamaba caballeros templarios, que supuestamente tenían que defender Tierra Santa. Con todo y eso, los musulmanes los votaron en la Segunda Guerra. Le ganaron. Y entonces, ¿por qué va a haber tercera guerra? Porque ahora quieren recuperar Tierra Santa. Vamos otra vez a la revancha. Y así van a estar muchachos a cada rato. Con la tercera, mira, vamos a terminar hoy. La tercera es llamada Cruzada de los Reyes, porque participaron los reyes más poderosos de Europa. El rey de Francia, Felipe II, Felipe Augusto. El rey de Alemania, Federico, al que le decían Barbarroja. De verdad tenía su barba así bien roja. Y el de Inglaterra, Ricardo, al que lo apodaban Corazón de León. Profe, ¿cómo le fue? Ricardo Corazón de León fue el único que peleó. Se enfrentó al líder de los musulmanes llamado Saladino e hicieron un pacto. En ese pacto quedaban en que los musulmanes se quedaban con Tierra Santa, pero que ahora sí a los cristianos los podían dejar entrar sin que los maten. Es como un acuerdo de paz, como un acuerdo de paz. Y con eso se calmó la situación, pero luego van a volver los problemas, aunque esos problemitas los vamos a dejar para la siguiente sesión. Esta es la más importante. Por ahí la yapa luego la agregamos con esta siguiente clase. Listo, Juanito, entonces acá para no quitarle más minutos, terminamos nuestra sesión inicial, pero que hayamos entendido nuestra clase. Nos vemos más tarde en la otra sesión. ¿Listo? Cuídense mucho, hasta luego, nos vemos después.